Bien, continuamos en nuestro programa Avanza aquí en 8 Televisión y le vamos a hablar ahora de un espécimen extraño, como diría Félix Rodríguez de la Fuente, el autónomo. Esa persona que no se pone enferma, que dicen que es un aventurero, algunos lo tachan incluso de loco. Bueno, me pongo en primera persona, nos tachan de locos, de aventureros, de personas que son extrañas en el sentido de que se embarcan en una aventura que a veces sale bien y otras muchas personas se quedan en el camino. Pero es una aventura realmente maravillosa para las personas que se atreven a enfrentarse a ella. Son los denominados emprendedores, empresarios, que aquí en este país son los que levantan de alguna forma la economía. Pero claro, tienen sus problemas, lógicamente, porque nadie nace siendo empresario, nadie nace siendo emprendedor, y muchas veces es el propio camino el que nos va poniendo los obstáculos y de ahí vamos a ir aprendiendo poco a poco. De todo eso, de ese largo camino, de ese largo aprendizaje y de esa aventura que es el emprender, vamos a hablar ahora en los próximos minutos con Eduardo Flores, es economista y fundador de Mi Director Financiero, una empresa ubicada en Madrid, pero él es jerezano y está con nosotros. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? Gracias por estar con nosotros. ¿Un loco es un emprendedor? Bueno, en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra es Superman, es, vale. es un superhéroe, es un superhéroe. Te lo compro. Es una persona, como tú decías, pues que no se puede poner mala, que no tiene esa tranquilidad que puedes tener cuando trabajas para una empresa, y es esa persona que al final se embarca en algo que mucha gente no lo entiende, pero que por un sueño, ese sueño que tiene el emprendedor, pues lo hace y sigue adelante a pesar de viento y marea y de todo lo que diga el resto del mundo. Es verdad que en los países anglosajones el ser emprendedor, empresario se ve bien, incluso los jóvenes quieren ser emprendedores, montar su propia empresa. Pero dicen que en nuestro país el sueño de los padres es que el hijo sea funcionario. Efectivamente, sí que es verdad, ¿no? Como dices, los países anglosajones tienen una cultura emprendedora muchísimo mayor que la nuestra, y el problema que tenemos aquí es que esta cultura viene desde que estudiamos una carrera o desde que estudiamos en instituto, en FP, pues no nos inculcan este gen emprendedor. Y lo que sí nos tienden, o toda la educación va encaminada a que trabajemos en una empresa o que seamos funcionarios. Quizás porque hay muchas trabas, ¿no? Quizás porque el sistema, la administración, nos pone muchos impedimentos a todos, laborales, fiscales, etcétera, incluso de formación, y que nos hace un mundo, ¿no? Es una montaña que decimos, es que escalar esta montaña es complicado, es muy difícil, no es nada fácil, no hay un manual tampoco que seguir para emprender, y lo más fácil que es, pues bueno, trabajar de 8 a 3 en el ayuntamiento o en una administración cualquiera y decir, oye, tengo mi sueldo, o bueno, trabajar por cuenta ajena, ¿no? Sí. Bueno, como te decía, yo creo que ahí hay dos partes, ¿no? La primera, que es la de la educación, que nosotros venimos con un modelo educativo quizás heredado de décadas pasadas, y que también estamos influidos por nuestros padres, que son de décadas anteriores. Claro. Y luego, por otro lado, es cuando intentamos, los que queremos dar el salto, ser emprendedores, pues como tú dices, hay una cantidad de trabas burocráticas, administrativas, legales, fiscales, etcétera, etcétera, que bueno, pues que hace que mucha gente no den ese paso, que lo vea como una montaña insalvable y que finalmente pues no tome esa decisión, ¿no? de emprender y de intentar crear algo propio, algo nuevo, algo distinto. Y sin embargo, en España los autónomos son la base de la economía, ¿no? Sí, pues casi... Hay un porcentaje muy grande, ¿no? Sí, aproximadamente, sí, más del 97% del tejido empresarial español son pymes y micropymes, es decir, empresas con muy poquitos trabajadores o autónomos que están intentando, pues bueno, lanzar su proyecto. Y ahora empieza el problema, y es el día a día, es el optimizar recursos, es el enfrentarte a la gestión de una empresa sin apenas conocimientos,
y eso es complicado y muchas se quedan en el camino, ¿no, Eduardo? Sí, 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 desgraciadamente muchas se quedan por el camino porque tenemos que tener en cuenta dos aspectos. El primero es que un emprendedor emprende a partir de sus conocimientos, vamos a hablar de marketing, Sí, marketing, por una ejemplo. persona que sabe de marketing y decide poner en marcha su empresa. Pero, bueno, ese es un aspecto, como digo, y luego es que todos somos una especie de hombres orquesta que queremos hacer todo porque da miedo dar ese salto también hacia de ser emprendedor a empresario, ¿no? Wow. De tener un equipo con el que trabajar y colaborar y bueno, pues esos dos aspectos tienen mucho que ver con lo que estábamos diciendo. Entonces, ¿qué pasa si tú eres experto en marketing? Pues que no sabes a lo mejor de administración, no sabes de leyes, no sabes de otros determinados aspectos que necesitas para montar una empresa o para que esa empresa siga adelante. Y es en ese punto donde, bueno, personas como yo entramos, ¿no? Entramos en la personalidad de Eduardo Flores, como decíamos, nace en Jerez, pero está, digamos que a caballo entre Jerez y Madrid desde su ámbito de la economía como director financiero. Mi director financiero, que es una empresa... Es una empresa donde lo que hacemos es actuar como director financiero para pequeñas y medianas empresas. ¿Cuánto la montas? La monto en 2016, después de una experiencia en México y una experiencia en una startup que trabajaba para toda Latinoamérica y que, bueno, pues no llegó a buen puerto. Y a partir de un trabajo que mi antiguo jefe de México me pide para la filial de Brasil, un trabajo que hice desde Madrid, pues me planteé que si podía trabajar desde Madrid para una empresa mexicana y brasileña, ¿por qué no podía hacer eso para empresas que estaban aquí en España? Y a partir de ese momento empezaste a trabajar y abrir un poco el campo, también como autónomo, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, porque, antes de cocinero fuiste, ¿no? Antes de fraile fuiste cocinero, algo así. Efectivamente, empiezo pues a partir de esta experiencia, sí, un poco con mi entorno, ¿no? Intentando, bueno, pues convencer a mi entorno, a esas personas que ya eran empresarios de mi entorno, que necesitaban una figura como la mía, una figura pues que le analizara la empresa y que tuviera cuidado de sus números. Y bueno, hasta que llega un momento en el que quemo mi entorno, ¿no? Como hacemos todos con nuestras empresas, e intento ya pues conseguir esas empresas que confíen en mí, pero que no me conozcan de nada. Y esa ha sido quizás, digamos, la dificultad mayor con la que me he enfrentado. ¿Qué servicios ofreces en la empresa? Bien, pues básicamente nosotros lo que hacemos es cuidar de la tesorería de la empresa, lo que... Ingresos y gastos. Ingresos y gastos, más bien cobros y pagos. Vale. Porque luego parte de ingresos y gastos, que llamamos la parte de la cuenta de resultados, donde esa diferencia entre, como estábamos comentando antes, ¿no? Sí. Que tu cuenta de resultados puede decir que tú estás ganando dinero, pero en el banco no hay dinero, ¿no? Pues ese desfase entre lo que uno está teniendo como resultado en la empresa y lo que refleja tu cuenta bancaria, pues un poco lo que trabajamos, ¿no? La parte de tesorería es pues que siempre haya dinero disponible para pagar tus deudas. Tus deudas pueden ser pagar los salarios, pagar los impuestos, pagar el alquiler los de la proveedores, oficina, efectivamente. Y que tu entrada de cobros pues sea suficiente para poder atender estos pagos. En caso de que no los haya, ver por qué se está produciendo, qué soluciones hay para eso. ¿Y a ver las ailas? A ver, las ailas, bueno, puede haber desde la financiación hasta, bueno, algún otro tipo de técnicas que utilizamos para conseguir que los cobros estén llegando siempre antes que los pagos. O sea, Eduardo llega con su empresa, con mi director financiero, dice a una empresa determinada, te voy a ahorrar costes, te voy a ahorrar gastos para que tu cuenta de resultados se optimice. Eso es un poco la idea.
y digamos que pones patas arriba a la empresa para conocer un poco todas las tripas de la empresa, para decir, te estás equivocando aquí, o aquí, o aquí, o aquí, y con la técnica que yo te voy a dar, vas a conseguir optimizar bien para poder pagar a tus proveedores y para tener un poco más de dinero, ¿no? en la cuenta, porque muchas veces es un misterio sin resolver cómo ganas tanto y no tienes tan poco en la... ¿No? Eso suele pasar. Sí, efectivamente, ese es uno de los problemas que más, por el que más vienen clientes a nosotros, por ese problema, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos en primer lugar? Bueno, pues plantear a partir de la estrategia que tiene la empresa, sí, unos presupuestos donde podamos plasmar esa estrategia, ese crecimiento, sí, que quiere tener. ¿Para qué? Para que luego, mes a mes, pueda ver si está consiguiendo sus objetivos. Claro. Dentro de ese análisis, como estabas comentando antes, pues ver todo el tema de gastos, analizarlos, ver cuáles se pueden mejorar, cuáles se pueden reducir. Al final es tener más rentabilidad, y eso en lo que se refleja es en una mejor salud de tu cuenta bancaria y en que estés finalmente más tranquilo. Uh-huh. Hay 5 problemas de gestión bajo tu punto de vista, 5 problemas que además podemos ver en muchas redes sociales, en YouTube también, a través de una entrevista que se ha hecho viral a través de Vodafone, sí, creo recordar. 5 problemas de gestión que digamos que son comunes a todos los autónomos, ¿no? Sí, realmente... La mayoría, unos más, otros menos, pero sí, digamos que en principio está la parte de la tesorería, que es la que estábamos comentando, es ese desfase que hay entre lo que uno tiene que pagar y lo que cobra, ¿no? Porque no solo es pagar a tus salarios o pagar tus proveedores, sino ese componente de impuestos, por ejemplo, que hablábamos antes, esas trabas burocráticas, fiscales, que hacen que haya siempre desfases entre los cobros y los pagos. Entonces trabajamos esa parte de tesorería, que es uno de los puntos débiles de cualquier microempresa. Tú propones que haya una cuenta aparte, en el que los autónomos puedan decir, aquí dejo el IVA, dejo el IRPF, que el IVA no es mío realmente, efectivamente, que lo deje para pagar, pero eso es muy complicado. Porque vemos que en nuestra cuenta de resultados hay muchísimo dinero, qué bien, qué maravilla, y llega después el trimestre y te llama el asesor fiscal y te hace así y te sale por aquí. Tiene usted que pagar de IVA no sé cuánto dinero. Digo, Dios mío, o de IRPF, ¿no? Yo siempre digo que cuando un empresario, un emprendedor despotrica de Hacienda, le digo, la culpa no es de Hacienda, la culpa es tuya. Bueno. ¿Por qué? Porque tú has pensado que el dinero que cobras es todo tuyo, y no, el dinero que cobras es una parte tuya y otra de Hacienda. Tenemos que tener en cuenta que Hacienda nos utiliza de recaudador de impuestos. El IVA, por ejemplo. El IVA, por ejemplo, el IRPF. Sí. Entonces, ayer precisamente con un cliente nuevo le pasé un cuadro donde le puse IVA, IRPF, impuestos de sociedades que tenía que guardar de enero y febrero para pagar el primer trimestre del año, que se paga en abril. Entonces, ellos ya saben lo que tienen que apartar de su cuenta normal a esa cuenta que siempre propongo que se abra, que sea solo para guardar impuestos, incluso algunas otras cosas. Entonces, bueno, en este caso tenían más de 30.000 euros que guardar en esa cuenta. A priori es complicado, ¿no? Es tomar esa decisión de decir, voy a tener un dinero que no puedo tocar y que lo tengo ahí. Pero realmente cuando llega la hora de pagar, te alegras, y cuando lo interiorizas como una forma de trabajar de tu empresa, realmente da muchas alegrías. 2, control de gestión, segundo problema. Control de gestión, es esa parte de análisis, que estábamos hablando del control de costes, pero no solo ese control de costes, digamos, básico, que podamos decir, puedo gastar menos contratando otras empresas de telefonía, o puedo eliminar este gasto superfluo, pues el agua que ponemos en las oficinas, por decir algo, sino que vamos mucho más allá. Nos metemos en las tripas de la empresa y somos capaces de saber la rentabilidad que puede tener una determinada fábrica dentro de o un centro de trabajo, cada uno de tus productos o cada uno de tus clientes. ¿Con qué fin? Pues bueno, con el fin de saber si un cliente no es rentable, hay una solución para rentabilizarlo.
La solución puede ser, pues, desde subirle los precios, aglutinar pedidos o realmente decidir que ese cliente no es válido para tu empresa y prescindir de él. Porque hay muchas empresas que quitándose clientes deficientes o clientes deficitarios, perdón, consiguen ganar más dinero. Es decir, que muchas veces con el control de costes no hace falta vender más para ganar más dinero. Simplemente controlando cómo va tu empresa y quién te hace ganar dinero o no, podemos subir la rentabilidad. Yo llamaría a esos clientes tóxicos, ¿no? También. Clientes tóxicos, efectivamente. Y todo ello marcado por una estrategia, ¿no? General. Eso todos los puntos a tener en cuenta. Sí, es otro de los puntos, sobre todo esa estrategia comercial, ¿no? O sea, ¿dónde quieres llegar? Que nosotros, por ejemplo, siempre trabajamos con empresas que están en crecimiento o que quieren crecer. Y se basa en esa estrategia comercial. Tu estrategia comercial puede ser desde conseguir una cuota de mercado mayor, conseguir una serie de clientes más o tener el mismo número de clientes pero ampliar tu gama de productos o servicios que ofreces a esos clientes, que muchas veces una forma de crecer más fácil que buscar nuevos clientes. Y todo con un seguimiento, ¿no? Efectivamente, ¿qué hacemos? Planteamos esa estrategia comercial que luego va también dentro de un presupuesto con esa parte de costes a controlar y mes a mes vamos viendo si la empresa está consiguiendo sus objetivos. Y después la madre del cordero, la cuestión fiscal y laboral. La cuestión fiscal y legal. Wow, sí, Dios, sí. Eso quizás es un poco lo más complicado, ¿no? Sí, quizás es lo más complicado porque, bueno, no nacemos aprendiendo toda esta parte y además es muy cambiante. Continuamente están saliendo leyes a nivel fiscal, administrativo, legal, que nos cambian las reglas del juego. Entonces ahí sí que nosotros apoyamos la figura de un buen gestor fiscal, laboral y contable, que es un poco el apoyo que nosotros también tenemos dentro de mi director financiero, porque claro, lógicamente. Sí que es verdad que conocemos toda esa parte, pero no nos dedicamos a llevar esa contabilidad o a llevar esos impuestos, pero que sí tienes que tener en cuenta que un apoyo fiscal, sobre todo y legal potente, va a hacer que tu empresa no tenga problemas a nivel fiscal, valga la redundancia, y que pague menos. A nivel particular, ya te hablo a nivel particular, no profesional, ¿tú eres partidario de la cuota mínima de autónomo o no? Yo sería partidario de que no hubiera cuota de autónomos. Correcto. Pero bueno. Sería partidario de una cuota de autónomos que estuviera acorde con lo que genera ese autónomo o esa microempresa. Porque claro, al final dices tú, bueno, pues yo evidentemente pago la cuota mínima, no voy a pagar la cuota máxima, pero claro, después llega la jubilación y empiezas a ver los números, oye, esto no me sale. Y yo he sido empresario y he tenido a un montón de gente trabajando y es que resulta que a lo mejor mis empleados cobran más que yo de pensión y de jubilación. ¿Cómo es posible esto? Bueno, ahí hay una problemática, pasa en muchísimos casos. La mayoría de los autónomos no saben, o muchos autónomos no saben que ellos pueden pagar una cuota de autónomos mayor que la mínima. Claro. ¿Vale? Porque digamos que la cuota de autónomos, ese nombre tan horroroso que tiene, la cuota de autónomos es nuestra seguridad social. Lo mismo que nosotros pagamos, un empresario paga la cuota de seguridad social de un trabajador por cuenta ajena, nosotros esa cuota de autónomos es nuestra seguridad social y tiene que ver a la hora de cobrar una prestación por desempleo o la pensión que vamos a obtener en el futuro. Claro, pero cuando una persona emprende y por primera vez o lleva muy poco tiempo y no tiene muchos recursos, dice, oye, ¿qué paga, la cuota mínima o la cuota máxima? No, la mínima. Entre pagar 360 euros, por ejemplo, o 370, no sé cómo está ahora mismo, pero debe estar por ahí, a pagar 800, 900, a ver. O sea, claro, pero para eso hay un pequeño truco que es, tú puedes esperarte hasta los 47 años y a partir de los 47 pagar esa cuota mayor para tener una pensión decente cuando te jubiles. Eso sí existen las pensiones cuando nos jubilamos. Ya no me toca, Eduardo.
Bueno, tienes que hablar con tu gestor, a ver, porque hay una serie de ventanas, ¿no? Conforme vamos cumpliendo, pero la primera ventana es a los 47 años. Si a partir de los 47 empiezas a pagar una cuota mayor, y como digo, cada año hay una ventana que le llaman, puedes llegar a tener una pensión mayor que la mínima cuando te jubiles. Y ya por último, la última pata, que es la de la financiación, también la pelea con los bancos. Efectivamente, esa es otra. Constante. Necesito liquidez, necesito un préstamo, necesito invertir, pero ahora el banco me dice que, oye, es que tiene números rojos. Es que has tenido números rojos hace poco tiempo, ¿ahora qué hacemos? Sí, efectivamente. Hay que cuidarse muy mucho de eso, ¿eh? Sí, la financiación y cómo nosotros nos relacionamos con el banco es muy importante, sobre todo la información que mandamos al banco a la hora de pedir un crédito, un préstamo, una línea de crédito, un ICO. Sí que es verdad que últimamente ha habido un poco de manga ancha con el problema del COVID. Pero realmente la empresa, la entidad bancaria va a ver qué capacidad de pago tienes. Claro. Entonces, siempre hay que estar pendiente de lo que dice tu balance, si puedes endeudarte más. Normalmente, digamos que dentro de tu pasivo no deberías de tener más de un 33% de deudas con entidades de crédito, pero luego también hay otras alternativas. ¿Vale? Hay otras alternativas de financiación que pueden dar otro tipo, ¿no? Públicas, crowdfunding, crowdlending, nuevas formas de financiarse que no tienen que ser la típica del banco, ¿no? Que es la que todos conocemos y a la que todos acudimos, pero hay que investigar un poco y ver también, sobre todo, un tema importante que la financiación a corto plazo, es decir, por ejemplo, una línea de crédito, la utilicemos para las necesidades a corto plazo, para pagar nóminas, para pagar un alquiler. Y no estemos utilizando financiación a largo plazo para temas del día a día, para problemas cotidianos. Eso ocurre mucho con la administración. Efectivamente. Bastante. Exacto. Mi director financiero, una empresa que bueno, pues dirige el jerezano Eduardo Flores, a caballo, como digo, entre Jerez y Madrid, pero que tiene una empresa que puede utilizar mucho a las pymes. ¿Nos puedes dar una página web, un contacto, por si alguna persona quiere ponerse en contacto contigo, Eduardo? Sí, pues página web, midirectorfinanciero.com, muy fácil. ¿No te has comido el coco? No me he comido el coco. midirectorfinanciero.com, vale. Y bueno, ahí si queréis contactarme vía email, info@midirectorfinanciero.com, o sea, perfecto. Más fácil no lo puedo poner. Yo siempre digo al final que poniendo en Google mi director financiero va a aparecer cualquier tipo de información del mail, del teléfono, de la dirección, vídeos también que tiene colgados Eduardo en varios canales y creo que es importante al menos conocer la empresa para intentar optimizarla y ganar un poco de dinero, porque eso es lo que queremos los autónomos, trabajamos para eso. Por amor al arte, poquito. Eduardo, ha sido un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esteban, muchísimas gracias por la entrevista. Y gracias a ti por darnos esos consejos tan maravillosos. Muchas gracias. Y ponemos el punto final. Nos vemos la semana que viene aquí en Avanza, en 8 Televisión. Que pasen una feliz semana. Adiós.